Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Hoy viernes 19 de abril estamos hablando de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Y estábamos en el final del primer tramo hablando con Valeria Rubino del colectivo Ovejas Negras, justamente sobre, digamos, ideas, planteos que hace la gente y dice, no, este tipo de leyes prioriza el derecho de los adultos y no el derecho de los niños. Valeria, ¿a ti te sugiere algo que en casi 4 años de aprobada la ley, como decía en el comienzo del programa Beatriz Escarone, la directora de adopciones de INAU, solo una pareja homosexual haya iniciado la solicitud de adopción? Me parece, sí, me sugiere qué suerte, que la gente va, se ¿Pero por qué entrevista solo una pareja? No es solo una. A ver, en tantas parejas que hay en Uruguay, ¿cuántas efectivamente están haciendo el proceso de adopción? No son tantas como la mitología pinta y realmente hay que sopesar una cantidad de variables. También hay que transcurrir un proceso. Probablemente hay parejas, algunos casos conocemos, que optaron quizás por una inseminación artificial y no por transcurrir todo el proceso de adopción. Es una de las... Hay felizmente una que lo está transcurriendo y quién sabe si efectivamente termina tomando la decisión, porque uno tiene que mirarse profundamente para eso, ¿no? Tener un hijo en realidad es una decisión muy relevante en la vida. Lo que sí han sido parejas que ya tenían hijos en común, que pudieron reconocerlos con la ley de adopción. ¿Verdad? Ya fue público la primera pareja de mujeres que lo hizo, hace ya más tiempo, bastante más tiempo los varones. ¿Qué pasaba? Y por eso el cambio en esta ley. Algún trasnochado, prejuicioso, interpretaba que como no habla, como decía que primero iba el apellido del padre y luego de la madre, entonces capaz que en realidad, por suerte la justicia, en primera o en segunda instancia siempre falló a favor de las parejas. Pero siempre quedaba ese debate loco de que porque decía primero el del padre después de la madre, entonces no podían adoptar. Lo que se hizo en esta ley es aclarar, bueno, si es una pareja heterosexual, en principio iría primero el del papá, luego el de la mamá, a menos que se pongan de acuerdo y lo pueden hacer a la inversa. Y en el caso de 2 personas del mismo sexo, se pondrán de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, se irá a sorteo. Yo creo que una pareja, en el caso de la adopción, probablemente se va a poner de acuerdo en ese sentido. De todas maneras, hay incluso casos de personas ya separadas, pero que han criado durante muchos años niños o niñas, que ya son adolescentes o adultos, ¿verdad? Y que nunca habían podido formalizarlo. ¿Qué pasa? Si mañana una de esas personas fallecía, el derecho a herencia no existía. Y eso era una injusticia. Cualquiera que cría un hijo quiere poder dejarle el legado, así sea una motito, ¿verdad? Sí. Eso se corrigió con la ley. Para eso sirvió la ley de adopción. Lo dijimos antes y lo confirma la realidad. No va a haber hordas de personas gritando quiero adoptar en la puerta del INAU, de ningún tipo. Ojalá algún día las haya, pero porque tenemos otras condiciones sociales y porque discutimos la adopción. Mientras sigamos, tenemos que discutir la adopción. Tenemos que discutir de quién son los hijos, si son responsabilidad de todos, cómo hacemos para que realmente eso pase así. Bien, Valeria, yo creo que va por ahí. Vuelvo contigo en un instante, pero ahora vamos con un mensaje de ustedes que llega vía Facebook a la producción de Calidad de Vida. No estoy de acuerdo. Como profesional de la salud mental, debo decir que en la adopción los niños no eligen a los padres y son elegidos, y eso les afecta. Quedan expuestos en una sociedad discriminatoria. Me pregunto, ¿quién piensa en esos niños? ¿Y qué pasa con la estructura de la personalidad cuando la función de madre y padre aparecen confusas y desdibujadas? Fabián Rossi, gracias Fabián por tu mensaje vía Facebook, psicólogo. Darío Ibarra, un profesional de la salud, un psiquiatra, es quien nos hace llegar este mensaje. Su opinión, Darío. Bueno, en este mensaje del colega psiquiatra hay varios errores, a mi parecer, ¿no? Sí. Él plantea que en la estructura de personalidad de un padre y una madre homosexual o que adoptan un niño o una niña, aparece confusión y dice estructura de personalidad confusa y difusa. Eso es un error, ¿verdad? Las estructuras de personalidad confusas o difusas pueden aparecer en cualquier persona con cualquier tipo de orientación sexual. Homosexual, bisexual, heterosexual. ¿Sí?
un varón homosexual o una mujer lesbiana pueden tener una estructura de personalidad normal, saludable o con un trastorno, ¿verdad? Así como la heterosexualidad sucede lo mismo. Lo que planteamos nosotros desde la psicología y desde el psicoanálisis tiene que ver justamente con que cualquier padre o madre con una salud mental adecuada pueden darle, digamos, el ámbito, el ambiente, la familia, como para que sus hijos e hijas sean saludables. ¿Cuáles son los principios de una paternidad o una parentalidad positiva que fomente la salud mental de los niños y niñas? Bueno, acá hay como varios aspectos a tomar en cuenta. Primero, el amor y el afecto. ¿Sí? Sin duda. Sin duda. Sin duda, eso es prioritario. Dos papás o dos mamás pueden dar mucho amor y mucho afecto. De acuerdo. Segundo, la estructura familiar. Tiene que haber una estructura familiar consistente, una estabilidad emocional que proporcione esa estructura familiar. No importa si tiene dos papás, dos mamás, una mamá sola, un papá solo, o un padre y una madre, o a veces puede haber abuelos que cumplan también esa función. Tenemos que empezar a romper con este modelo hegemónico que, como decía Valeria, en realidad es una hegemonía más bien que viene desde la cultura, porque en realidad lo común no es que los chicos vivan con papás heterosexuales que estén juntos. Lo común es otra cosa. Por otro lado, otro aspecto importante en la parentalidad positiva es el reconocimiento, que ambos padres, sean varones o mujeres del mismo sexo o de diferente sexo, reconozcan a su hijo como una persona con determinadas características que potencien su personalidad y sus capacidades para poder desarrollarse ese niño y esa niña en lo que más les guste o en los pilares más fuertes de ese chico, ¿no? Y otro aspecto importante es la educación sin violencia. Todos estos aspectos que yo planteo de la parentalidad positiva lo puede dar una familia con papás homosexuales, bien, con mamás homosexuales. Gracias, psicólogo. Beatriz, las exigencias que tiene el INAO, sea una pareja hetero o una pareja homosexual, ¿son exactamente las mismas para la adopción de un niño? Sí, en realidad, como bien traía Darío, lo importante en las personas es las capacidades que tienen para responder a las necesidades de un determinado niño. Más allá de la configuración familiar, nuestra labor es evaluar la situación de la familia, cuáles son esas capacidades, si es una pareja, cómo es su relación de pareja, cómo es su medio familiar, cómo es su contexto social en el cual se mueve, qué es lo que pasa con el grupo de amigos, cómo llevan adelante los temas de la sexualidad, cómo pueden abordar sus historias de vida, sus infancias, sus adolescencias, sus relaciones y sus vínculos con sus figuras parentales, porque todas esas cosas intervienen y influyen en la relación que establecen con un niño. Pero fundamentalmente para nosotros lo que necesitamos, y creo que ahí levanto o hago fuerza en lo que dice Valeria, necesitamos personas que tengan capacidades para adoptar a los niños que hoy se encuentran en condiciones de ser adoptados, no aquellos que alguna vez imaginé o que yo quiero. Y creo que por lo menos en lo que tiene que ver con el mensaje, tampoco en nuestro país, desde el Departamento de Adopciones, que es el único encargado de seleccionar las familias, permitimos que los adultos elijan a los niños. Jamás se trabaja sobre historias de vida y sobre necesidades. ¿Y qué capacidades esos adultos tendrían para responder a las necesidades de este niño hoy? Y también puede suceder que un niño no quiera a los papás que nosotros seleccionamos. Suele ser raro porque los niños tienen mucha demanda de afecto y mucha necesidad de tener una familia que los contenga, que les genere estabilidad emocional. Pero si sucede, es nuestro deber también. Para nosotros es fundamental preparar al niño para el encuentro con los papás. No hay duda, es absolutamente clave. Y vuelvo a Valeria Rubino, del colectivo Ovejas Negras. Valeria, la Iglesia Católica dice que la adopción por parte de homosexuales, también lo dice respecto al matrimonio igualitario, va contra el orden natural. Opinión. Primero podríamos discutir qué es el orden natural.
Creo que eso es una cuestión que entra en lo espiritual, en lo religioso. Tú te referís a la curia, al Opus Dei, no necesariamente a toda la Iglesia Católica. A la Iglesia, digo, sí. Concretamente ha habido... Creo que el obispo de Córdoba, en oportunidad de discutirse el matrimonio igualitario, y los miles y miles y miles de personas que lo acompañaron en la misa en la que bendijo el amor en todas sus formas, hablan de que no es tampoco unánime esa oposición, pero de todas maneras entra en el plano de lo religioso. Es mayoritaria en la Iglesia. En el plano de... digamos, en nuestro medio, Monseñor Cotuño, el obispo Jaime Fuentes de Minas, el obispo Sanguinetti. Sí, estás hablando de la misma línea. De Canelones, ¿no? El obispo Pablo Galimberti de Salto, todos coincidieron y expresaron justamente esto que te decía, Valeria, que iba contra el orden natural de que el matrimonio debe ser padre, madre, hombre, mujer, heterosexual. Ese es el orden natural. Son opiniones, por eso yo te las traslado. Claro, esa opinión yo vuelvo a repetir que no creo que sea unánime, sí mayoritaria puede ser, dentro de una misma línea ideológica dentro de la Iglesia Católica, pero de todas maneras entra en el plano de lo espiritual, de lo religioso, de la moral que cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros cría a sus hijos e hijas de la manera que considera moralmente correcto y le imparte ciertos valores. Esa realidad tiene que ver con decisiones personales, particulares, que no se deben trasladar a la ley, y eso es lo que nosotros hemos postulado, y ese ha sido el cambio, si se quiere, de legislación en familia con mayor idoneidad o peor idoneidad técnica, pero en esa línea ideológica. La ley debe amparar a todas y todos, debe dar derechos a todas las niñas y todos los niños. Quien dice que esta ley protege a los adultos está desconociendo a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuál es su derecho a decir que nuestros hijos y nuestras hijas son de segunda y no pueden tener los mismos derechos? No tanto, Valeria, que protege a los adultos, sino que prioriza. Sí, ni siquiera los prioriza. Prioriza los derechos de los adultos. Pero no prioriza los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas que ya existen. Diga lo que diga la ley, porque a nadie fue a leer la Constitución de la República, una ley, el día que decidió tener un hijo o una hija. En realidad decidió tenerlo y sucedió. O quedó desamparado de un familiar, de algún vecino, o inició el proceso de inseminación artificial, o los etcétera son millones. Pero los hijos y las hijas están presentes en las familias. Y la legislación no puede decir, esta familia va a tener todos los derechos y todas estas otras, que además son la mayoría, somos la mayoría, ¿verdad? No van a tener esos niños no van a tener esos mismos derechos. Entonces, cuando las personas hablan, utilizan mucho eslogan. Mucho eslogan escuché. Orden natural, prioricemos a los niños. Pero nunca hablaron de cómo solucionaban el problema de mis hijos. ¿Dónde está su propuesta? Para que tengan los mismos derechos que los demás. Yo hice una propuesta, ¿no? Y cuando digo yo hablo de un colectivo, que hizo una propuesta para amparar igual a todos los niños y a todas las niñas. Y del otro lado, lo que se escuchaba es que no podíamos, que no se debía. ¿Cuál es su propuesta para que quedaran amparados? Porque en la unión civil que presentó Borsari no figuran los temas de filiación, se opusieron a la adopción, se opusieron a la unión concubinaria también, ¿verdad? A reconocer los derechos de mujeres que estuvieron 30 años al lado de un hombre y el día que el tipo fallece o se va, quedan desamparadas. Se han opuesto a todo lo que no sea la mujer, se tiene que quedar al lado del varón. Bueno, en el debate sobre adopción era claro, ¿no? Que Néstor, que era el único que hablaba, que es asesor de Cotuño, que es del Opus Dei, planteaba, mamá es la que da afecto, cariño, contención familiar, está en la casa y papá es el que sale a buscar los ingresos, es el que pone los límites, es la mano firme. Esa es su visión. Y si él quiere tener una familia así y es feliz, yo creo que la ley lo tiene que amparar. ¿Por qué él no quiere que la ley ampare a mi familia, que es distinta? Esa es la gran pregunta que me hago. Muy bien, muchas gracias, Valeria. Nos tenemos que ir, el tema da para mucho más. Muchas gracias también, Beatriz Escarone, directora de Adopciones del INAO. Muchas gracias también, psicólogo Darío Ibarra. El tema da para continuar y, por supuesto, lo vamos a seguir analizando, escuchando todas las opiniones. Ahora nos vamos. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes en esta pantalla a las 8:30 y los dejamos ya con Día Perfecto.